En esta clase profundizaremos en las 3 comisiones de verdad que han existido en Chile luego de la dictadura: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o Comisión Rettig, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, o Comisión Valech, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, Valech II. El primer hito en materia de verdad fue la creación de la Comisión Rettig, una de las primeras tareas del presidente Aylwin. El contexto político era complejo, de gran polarización y negación sobre lo ocurrido. Existían leyes y amarres políticos que impedían la investigación eficaz de los hechos, como la ley de amnistía, y además Augusto Pinochet mantenía presión desde la comandancia del ejército. La comisión comenzó a funcionar en abril de 1990 con 8 miembros, 4 personas que habían apoyado la dictadura, aunque no las violaciones a los derechos humanos, y 4 que no. La comisión fue presidida por Raúl Rettig, ex senador radical. Su objetivo fue esclarecer la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, proponiéndose reunir antecedentes para individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero, así como recomendar medidas de reparación, justicia y de prevención. Esta comisión no investigó los casos de personas que fueron víctimas y sobrevivieron, los casos de tortura, aunque sí se refirió a la tortura como una práctica sistemática. Durante 9 meses, la comisión revisó más de 3.550 casos, tanto en Chile como en el extranjero, y analizó miles de documentos del Estado y de organizaciones de defensa de derechos humanos, destacándose los de la Vicaría de la Solidaridad. El informe final se entregó en febrero de 1991 al presidente Aylwin, quien lo dio a conocer el 4 de marzo de 1991 y, asumiendo la responsabilidad del Estado, pidió perdón a las víctimas y a sus familias. La comisión logró un consenso sobre lo ocurrido y arribó a la convicción de que los 2.279 casos de ejecuciones y desapariciones forzadas fueron violaciones a los derechos humanos y formuló varias recomendaciones, algunas cumplidas y otras aún pendientes. El informe provocó gran impacto a nivel nacional. Hubo quienes lo consideraron una expresión débil de justicia e insuficiente, pero para otros significó un gran paso, sobre todo por el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones de reconocimiento y reparación. El profesor Salaquet, por ejemplo, lo expresa como una saludable catarsis en el país y como la piedra angular de una política transicional que buscaba la reconstrucción moral de nuestra sociedad. Posteriormente, permitió el procesamiento de una serie de casos importantes no cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978, lográndose una veintena de condenas, y facilitó también la investigación en aquellos casos en donde regía la amnistía. Los hallazgos de la comisión sirvieron de base para las reparaciones que por ley se otorgaron a las familias de las víctimas. En 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, encargada de revisar nuevas solicitudes de calificación de víctimas, agregando 899 víctimas más, y de apoyar investigaciones judiciales. El sucesor de esta corporación es el Programa de Derechos Humanos. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos se retomó la necesidad de esclarecer también aquellos casos de prisión política y tortura, y se realizó la propuesta No hay mañana sin ayer del año 2003 sobre una serie de medidas para avanzar en la verdad. En 2003 se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para identificar a las personas que fueron víctimas de privación de libertad y tortura por razones políticas por parte de agentes del Estado entre 1973 y 1990 y proponer una política de reparación. Esta comisión fue presidida por Sergio Valech y fue conformada por otras 7 personas. La Comisión Valech recibió antecedentes de personas en Chile y en el extranjero, sumando un total de 35.865 testimonios, de los cuales cerca de 28.000 fueron aceptados como válidos. El informe emitido por la Comisión el 28 de noviembre de 2004 aborda el contexto en el que se produjeron las violaciones, examina los diferentes periodos de la represión, identifica recintos de detención, métodos de tortura y analiza las consecuencias para las víctimas y sus familias. El impacto del informe de la Comisión Valech sería reconocido por el presidente Ricardo Lagos como una experiencia sin precedentes en el mundo, al reconstruir 31 años después un cuadro completo de la tremenda abyección que vivió nuestra patria y buscó crear las condiciones para recomponer nuestra memoria colectiva. La misma publicación del informe representa un acto de reparación a las víctimas.
Otras medidas de reparación sugeridas en el informe permitieron al Estado desarrollarse en materia de derechos humanos, creando el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o la medida de reparación jurídica a aquellas personas condenadas por delitos que no cometieron y otras de carácter económico y social. La Comisión Valech, de manera similar a la RETIC, sirvió de antecedente para que se legislara por reparaciones a las víctimas calificadas. La Comisión Valech II fue creada formalmente en febrero de 2010 bajo el primer mandato de la presidenta Bachelet. Esta comisión tuvo como objetivo exclusivo la calificación de las personas que hubiesen sufrido privación de libertad y o tortura por razones políticas, casos de desaparición forzada o ejecución política, secuestros o atentados contra la vida por responsabilidad del Estado, en una especie de ampliación del plazo de la comisión anterior para recibir solicitudes de personas que hubieran sido víctimas. Realizada la calificación por la comisión, se publicaría una nómina que sería entregada al presidente de la República y se otorgarían diversos beneficios a las víctimas y sus familiares. Sin embargo, una vez finalizado el trabajo, la comisión consideró importante elaborar un informe metodológico, el que fue entregado al presidente Sebastián Piñera el 26 de agosto del 2011, confirmando el reconocimiento de 30 nuevos casos de desaparición forzada y de 9.795 nuevos casos de sobrevivientes de prisión política y o tortura, ascendiendo las cifras oficiales a 3.216 personas desaparecidas o asesinadas y a 38.254 personas sobrevivientes de prisión política y o tortura. Los aportes de las comisiones de verdad en Chile han sido sumamente valiosos para el esclarecimiento global de la verdad. Sin embargo, aún quedan incontables hechos sin conocer, testimonios y antecedentes de exmilitares. Finalmente, existen otras víctimas que no han tenido la oportunidad de dar su testimonio ni ser reparadas, como por ejemplo los exiliados. Gracias por ver esta clase, por favor visiten mockchile.com y quedan invitados a ver nuestra próxima lección.